El problema dice, en un pueblo hay 900 jóvenes que suelen practicar únicamente un deporte. Del total de jóvenes, 1/20 practica natación, 3/5 practica fútbol, 1/6 practica baloncesto, 2/15 practica ciclismo y el resto practica tenis. ¿Qué parte del total de jóvenes del pueblo practica solo tenis? ¿Cuál es la cantidad exacta de jóvenes que practica cada deporte? Analizando el problema y las preguntas planteadas, nos damos cuenta de que el problema se resuelve en dos partes. La primera, para calcular la parte del total de jóvenes que practica tenis, esto se reduce a calcular el resto. Recordemos que el resto se obtiene de hacer la resta entre 1, que es la unidad o totalidad, y la suma de todas las partes que se mencionan en el problema. Una vez que hayamos realizado esto y obtengamos la parte que practica tenis, empezaríamos a dar respuesta a la segunda pregunta. Para obtener la cantidad exacta de jóvenes que practican cada deporte, esto se reduce a calcular la parte de un número. En este caso ese número correspondería a 900, que es la cantidad de jóvenes presentes en el pueblo. Para calcular la parte de un número, recordemos que lo que se hace es multiplicar la cantidad por la fracción que representa cada parte establecida en el problema. Empecemos pues en la resolución del ejercicio con lo que es la parte que practica tenis. Entonces pues empezamos calculando la parte que practica tenis. Habíamos dicho que esto era el resto, entonces 1 menos la suma de todas las partes que se mencionan. 1/20 más 3/5 más 1/6 más 2/15. Tenemos una suma de fracciones. Siempre para hacer suma o resta, recordemos que el primer paso es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Sacamos mitad, tenemos la mitad de 20, 10, 5 se baja, la mitad de 6, 3, 15 se baja. Seguimos con mitad, la mitad de 10, 5, bajamos el 5, bajamos el 3, bajamos el 15. Nos percatamos de la presencia de tercera, entonces bajamos el 5, bajamos el 5. La tercera de 3, 1, la tercera de 15 son 5. Y evidentemente sacamos quinta, que es 1, 1 y 1. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60. ¿Qué indicaba ese 60? Ese 60 va a pasar a ser nuestro denominador común. 1 menos, colocamos el 60 abajo y empezamos. Divido y multiplico. Divido entre el denominador original y multiplico por el numerador. 60 dividido entre 20 da 3 por 1, 3. 60 dividido entre 5 son 12 por 3 son 36. 60 dividido entre 6 son 10 por 1, 10. 60 dividido entre 15 son 4 por 2, 8. Seguidamente vamos a realizar la suma de la parte del numerador. Tengo 3 más 36 más 10 más 8
Eso nos da como resultado 57. Mantengo el denominador, entonces me queda que 1 menos 57 sobre 60. Ahora, evidentemente, si solo 60 es el denominador, el mismo 60 va a ser el común denominador. Y al numerito que está entero, le colocamos un 1 abajo. Y empezamos a hacer lo que ya sabemos que se hace siempre que haya suma y resta. Dividir el común denominador entre el denominador original, y lo que sea que obtengamos como resultado lo vamos a multiplicar por el numerador. Tenemos entonces que 60 dividido entre 1 son 60, por 1, 60. 60 dividido entre 60 es 1 por 57, y hay 57. El resultado de nuestra resta, 60 menos 57 da 3 sobre 60. Nos damos cuenta que 3 y 60 tienen tercera. Entonces lo simplificamos. La tercera de 3, 1, la tercera de 60 son 20. Por lo tanto, la parte que practica tenis es 1/20. Continuemos con el resto del problema. Para el cálculo de la cantidad exacta de jóvenes que practican cada deporte, tal y como lo dijimos, esto se reduce al cálculo de la parte de un número. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a ir deporte por deporte calculando esta parte. Natación. De acuerdo con el enunciado del problema, el total de jóvenes es 900 y la parte que practica natación es de 1/20, entonces lo multiplicamos. 900 por 1 son 900, dividido entre 20. 900 dividido entre 20 nos va a dar como resultado 45. Esa es entonces la cantidad de jóvenes que practican natación. Vamos con el fútbol. Según los datos, la parte que practica fútbol corresponde a 3/5. Entonces multiplicamos. 900 por 3 nos da 2700. Dividido esto entre 5 nos da como resultado 540. Por lo tanto son 540 jóvenes que practican solamente fútbol. Continuamos con el baloncesto. El baloncesto tenemos que era 1/6, entonces 900 multiplicado por 1/6. 900 por 1 son 900, dividido entre 6 corresponde a 150, entonces son 150 jóvenes que practican baloncesto. Por su parte, el ciclismo
es practicado según el enunciado por 2/15 partes. Multiplicamos 900 por 2, nos va a dar 1800. Esto dividido entre 15 corresponde a 120. Entonces tenemos que son 120 jóvenes los que practican únicamente ciclismo. Y por último, tenis. Según lo que calculamos anteriormente, la parte del tenis es 1/20. Entonces multiplicamos 900 por 1, son 900, dividido entre 20, eso daba 45. De ahí podemos dar la respuesta general y final del problema, la cual vendría dada de la siguiente forma. La parte que practica tenis es de 1/20. En cuanto a la cantidad de jóvenes por deporte es, entonces tendríamos natación eran 45, fútbol eran 540, baloncesto eran 150, ciclismo eran 120 y por último tenis 45. Y esa sería la respuesta final del problema inicial.